Bien, entonces para la parte de lo que es el buscar, tenemos este query nativo, que ya les había explicado la semana pasada. ¿Sí? En este query nativo, si ustedes cogen, se copian este cell de aquí, ¿sí? Quitan las instrucciones de Java y ponen las instrucciones de Oracle, de ley les va a funcionar. Entonces, si ustedes quieren realizar queries nativos, esta es la sintaxis con la cual ustedes pueden trabajar. Al principio parecería que está escrito en chino, pero es simplemente saber ubicar los parámetros que ustedes necesitan. Como se dan cuenta, la primera línea es de instrucción select asterisco from, ¿sí? Aquí estamos utilizando la tabla real. Si ustedes recuerdan, nuestra entidad asociada a la tabla no tiene el slash, no tiene el underscore, ¿no es cierto? Dice gen institución, así es como está escrito. Pero si se dan cuenta, esta gen institución de aquí, en cambio, del nombre físico de la tabla, ¿sí? Es el nombre físico de la tabla. Posteriormente a esto, ahí sí viene el where. En el where, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos realizando un filtro por la descripción de la institución. Entonces, miren, donde el nombre, fantasía, like, y ponemos el app. Y nosotros ya habíamos visto el semestre pasado instrucciones de SQL. Entonces, para realizar búsquedas, entonces estamos poniendo el tanto por ciento, ¿sí? Abrimos la comilla, ¿no es cierto? Que eso ya habíamos visto, tanto por ciento, y lo que estamos aumentando aquí es la descripción, que es lo que nosotros vamos a mandar como un argumento. Y cerramos el argumento de igual manera como el tanto por ciento. ¿Esto qué nos va a dar como resultado? Todas aquellas instituciones que tengan en su nombre fantasía la descripción o el carácter o el conjunto de caracteres o el nombre que nosotros mandemos como argumento. Hasta aquí sería una instrucción normal. Pero ¿qué vamos a hacer adicionalmente a esto? Vamos a realizar un ordenamiento. El ordenamiento que vamos a realizar va a ser por estado y por nombre fantasía. ¿Por qué primero el estado? Para que en la parte superior de la lista me aparezcan todos los activos. ¿Sí? Me aparecen todos los activos al inicio de la lista. Al final todos los inactivos. Y ahí sí le ordeno por nombre de fantasía. Claro, como todos vamos a tener como activos, el usuario va a tener la visión de que le estamos ordenando solamente por descripción. Eso es lo que le estamos dando al usuario la idea. Pero internamente le ordenamos por estado y por descripción. Por eso es lo importante de saber seleccionar los estados para que el usuario pueda visualizar. Imagínense que hubiéramos puesto anulado y al otro, no sé, se me ocurre pendientes. Entonces todos los inactivos hubieran estado al inicio de la lista y eso el usuario nos hubiera reclamado, ¿no es cierto? Entonces les mandamos al inicio todas las instrucciones activas, ¿sí? Y ahí dentro de esas instrucciones activas les vamos ordenando. Este de aquí vendría a ser nuestro SQL. Ahora sí, ese de ahí vamos a ver cómo lo utilizamos, en dónde. Este viene a ser nuestro servicio. Este servicio, ¿dónde vamos a construirlo? En él. No, pues. En él. ¿Qué pasó, muchachos? Este es el servicio. ¿En dónde? ¿En dónde? Todo paso. En el controlador. En el controlador, pues. Este de aquí lo vamos a utilizar en el controller. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a dar control. Oh, conmigo. Ya, a ver, yo hice algo adicional. Por ejemplo, me creé este que se llama General Controller. Este de aquí es... ¿Para los mensajes? No. Este de aquí va a ser un controller general, donde nosotros vamos a poner funciones que vamos a utilizar para todo el sistema en sí. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros queremos mostrar un mensaje de error o un mensaje de información, ya tenemos armado esto de aquí, que es lo único que les forma es un diálogo, donde ustedes después pueden mandar argumentos con un título y con una descripción. Ya verán después, así como el diálogo que salió de datos guardados, se puede usar aquí.
Eso es entre una de las cosas. Y otra, para de una vez heredar a los otros controladores también lo que es el serializable. Entonces, para no estar poniendo en todos lo mismo y no estar repitiendo la información, mejor tratamos de reutilizar el código y tener todo más organizado. Entonces, en esta parte las primeras funciones que van a utilizar van a ser estas dos. A ver, en este caso, ¿qué vendría a ser, no? ¿Ustedes en qué tipo de programación están programando? Valga la redundancia. Programación orientada a objetos. Es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Moni? Moni lo que ha hecho es crearse una clasecita donde conceptualiza todo lo que posiblemente en el futuro voy a utilizar. Es decir, generaliza la regla del negocio, ¿no es cierto? Entonces, porque ¿qué es lo que ha dicho la Moni? A ver, una de las cosas que ustedes tienen que utilizar, el envío de mensajes, ¿sí? Datos guardados con éxito, error en tal cosa, no sé, confirme si desea eliminar, todo lo que ustedes ya ven, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que la Moni ha conceptualizado. Entonces, ¿qué es lo que hace la Moni? La Moni coge y conceptualiza. Si se dan cuenta, esto no está pegado a un proceso en especial. No dice, esto lo vamos a utilizar solamente en institución, esto lo vamos a utilizar únicamente en carrera. No lo está haciendo eso. Dice, ¿sabe qué? Esto lo voy a utilizar de aquí durante todo el sistema. Inclusive, si se dan cuenta, esto de aquí lo pueden utilizar ya no necesariamente en este proyecto, lo pueden utilizar en cualquier proyecto, en cuarto, en quinto, en sexto, lo pueden utilizar, ¿no es cierto? Eso es lo que están haciendo. Como se dan cuenta, no es que está atado a algo en especial, sino está a algo general. Posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a crear una instancia de esto para que puedan reutilizar. Eso es la reutilización de código. Reutilizar el código no significa lo que copio aquí, le pongo 7 líneas más abajo, estoy reutilizando el código. No, eso no es reutilizar el código. Ellos están copiando el código, ¿sí? Entonces, reutilizar el código significa defino una sola vez y de ahí sí lo comienzo a utilizar. Inicialmente, ¿cuáles son los métodos que se van a utilizar? El de mandar un mensaje de error, ¿sí? Y el mensaje de la información. Es lo que está haciendo. Que en teoría son lo mismo, si ustedes se ponen a ver. Sí. Es exactamente lo mismo, sino que en un caso se va a utilizar para mandar mensajes informativos y en los otros para mensajes de error, para nosotros dentro de la programación saber qué es lo que estamos haciendo. ¿A qué se refiere esto? Si ven esta instrucción, se ve el error, y en la otra que dice, ese es el argumento que se está mandando. Si ustedes son observadores, cuando ustedes mandan un mensaje de error y ponen algo de error, les aparece a ustedes algo de color rojo, les aparece una X, ¿no es cierto? Les aparece una cucarachita. ¿Se han visto ahí cuando mandan mensaje de error? Ya. Y cuando mandan información, les aparece un icono en azul, un icono de admiración, les manda un icono amarillo. Cuando hacen una confirmación les aparece un símbolo de una incógnita. ¿Se han visto eso aquí? Ya. Eso de ahí son estándares que sirven en todo el lenguaje de programación. Entonces lo que está haciendo justamente es manteniendo los estándares. Si se dan cuenta, es la misma estructura. ¿Dónde cambia? En este argumento. Sí, en este argumento es lo que está cambiando. ¿Sí? Entonces, como existe el argumento de error y como existe el argumento de información, también existen otro tipo de argumentos, como el de confirmación, como el de validación. Entonces, ¿cuál sería una de las obligaciones que usted tendría? Averiguar variantes de esta información de aquí y ver en qué lugar le podrían utilizar. ¿Sí? Listo. Ahora sí vamos ahí. Con teléfono. Entonces vamos ahora a analizar. Ya analizamos el servicio, ahora analicemos el método, el controlador, ¿cierto? A ver, en esto de aquí es más sencillo verle desde la parte de la interfaz, porque ustedes saben qué es lo que se está haciendo y después se puede ir revisando lo que hay detrás. Por ejemplo, aquí estamos armándole un input, que es el que ustedes ven tranquilamente con la instrucción, y aquí tenemos el botón de búsqueda. ¿Qué es lo que hace en el botón de búsqueda? Simplemente me llama la función que yo creé para eso. Mónica, haga su favor, cópiese eso, póngase en el notepad y hágale un zoom más grande para que puedan verlo detrás.
Porque ahorita me fui atrás y no veo nada. Y eso que tengo 20 sobre 20. Eso. Copie y háganlo zoom, por favor. Espera que reaccione. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Sí, ahí, más. Ahí, más. A ver, vamos a hacer una cosa. Oscar y usted, Daniel, pónganse en adelante. ¿Qué? Espera, tú me pones atrás. Sí, ya. Ustedes también, por favor, se van a poner delante donde está Daniel. Vayan adelante también. Si no se ponen muy atrás, sí. Como eso que el último sería mejor, entonces ya. David, al lado de la cola. Al lado de la cola de... Eso, ahí está, más mejor y menos peor. Una cosa que también les recomiendo es, por ejemplo, no le muevas ahí. Porque es una cosa que les recomiendo, instálense en el Notepad. Sí, les recomiendo instalarse en el Notepad. Pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, pueden hacer esto. Dame un besito, por favor. Por ejemplo, ¿cuál es Control Shift? Creo que es Control Shift. Por ejemplo, de aquí me... Ya se me olvidó de mañana. Por ejemplo, Control B. Controlar espacio. ¿Cómo es Control Shift B, no era? ¿No? ¿Qué quiere ponerle? No, copiar todita la de estas. ¿Cómo era Control Shift? Ya. Luego les doy algunos comandos, no me acuerdo ahorita, les doy algunos comandos del Notepad. Por ejemplo, pueden ustedes copiarse por columnas, pueden comparar textos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden coger, se copian este bloque así en blanco y le pueden borrar, lo que no pueden hacer, por ejemplo, en el Word o en el Notepad normal. Este les permite hacer eso. Inclusive hasta en su trabajo les va a poder ayudar. Se pueden copiar a nivel de columnas. Esto. Ese de ahí, sí, no me acuerdo. Por ejemplo, borra el espacio en blanco, Este bloque de aquí, borralo. Sí, porque habla bien. Sí. Le marcan y le borran esa parte de arriba. Ya está. Por ejemplo, entre una de las cosas que pueden hacer, pueden copiarse entre archivos y pueden comparar similitudes de archivos. Decir, este archivo es igual a este. Pueden inclusive, por ejemplo, están haciendo un análisis de información, pueden copiarse la mitad aquí de la fuente y aquí la mitad del destino y pueden comparar entre líneas. Sí. Entonces les recomiendo de igual manera que instalen el Notepad y ahí le curioseen un poquito. También les va a ayudar bastante. Y ahora sí, continúen. ¿Qué me quedé? Ya. A ver, por ejemplo, este de aquí es el código necesario para crearse el input text. Entonces, lo único que se está poniendo aquí, si se dan cuenta, es del placeholder, ¿no? El texto que uno ve al inicio. Entonces en el value solo le llamamos al controller y le ponemos la variable de institución que me va a servir, la de la descripción de la institución, que me va a servir para hacer el filtro de búsqueda. Y en el comando lo único que le ponemos es un ID. Yo le puse en este caso el icono que era según el tema que yo había escogido para la presentación. Entonces este es el botoncito de búsqueda que vieron ahí. La lupa. Ajá. Y el process for, hay dos maneras de utilizar el process. El uno es del this y el otro es del for. El for es un parámetro que le obliga a ser utilizado dentro de las instrucciones que hay. Es decir, si es que yo le pongo que tiene el update aquí, como ustedes pueden ver, dentro del for, y luego le llamo al data table, eso tiene que obligarse a realizar. Entonces, una de las cosas, y otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta cuando van a trabajar con botones y instrucciones, funciones y lo que sea, son los updates. Si ustedes no saben darles los updates necesarios, no se les va a actualizar la información y no se les va a desplegar lo que ustedes necesitan. A ver, aquí hay una cuestión. Este update de aquí no es un update típico de SQL.
no es un update de SQL. Sí, este update que ustedes le ven aquí, no es un update de SQL, es un update a la forma donde ustedes están presentando la información. Si vieron ustedes que tienen aquí la forma y aquí tienen un espacio donde aparece toda la institución, ¿verdad? Sí. Ya. Cuando hacen ustedes un update, no es update a la base de datos, no es un update a la base de datos, es un update a la forma para que la forma se actualice y ustedes puedan ver lo que borran, pueden ver lo que recuperan, pueden ver lo que graban. Eso es del update, es un update a la forma, para que la forma coge y diga, lo que estoy haciendo es un proceso a nivel de base de datos, coge y grábese. Ya, eso es una cosa. Cuando ya se graba, ahora yo quiero ver qué es lo que grabé, ¿no es cierto? Entonces vengo acá y se recupera. Este update es justamente eso, a la forma, no a la base de datos. Porque no se olviden que ustedes de aquí no están programando con conexión a la base, están llamando los métodos para que los métodos sean los que trabajan con la base de datos. Este for de aquí lo que le está haciendo es como seteando, es decir, este de aquí comienza la for, y cuando yo hago un update estoy trabajando sobre eso. Hay que tener mucho cuidado de cómo se pone el update, porque si no le saben poner el update, pueden estar grabando y ustedes no pueden visualizar nada. ¿Sí? A pesar de que en la base de datos puede ser que se cambie, puede ser como puede ser que no. ¿Sí? Entonces el update aquí no es un update a base de datos, es un update a la forma. Vendría a ser una actualización a la forma, a los elementos que componen, y el update le coge todo lo que esté ahí. Por eso, sí, para los updates es necesario ponerles los IDs. Si ustedes quieren hacer un update, por decir, al formulario principal, le ponen un update, un ID, perdón, y le ponen un nombre. Entonces en el update le llaman a ese nombre que ustedes colocaron. Por ejemplo, yo ahorita voy a utilizar el for de institución, que es el general, que yo encierro todo, y el DT institución, que viene a ser el data table de la institución, donde ustedes ven que se muestra la información grabada, eliminada, editada y todo lo que se va a hacer. Eso en sí. Y vamos a ver cómo trabaja la función de buscar institución, que no es nada más que solo llamar al servicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo es lo mismo que se hace para listar. Bueno, se va a listar de igual manera, copiarle en el notepad. Ya. Este de aquí, esta es la función. Esto de aquí no es necesario, simplemente solo son mensajes para saber si se ingresaba. Entonces aquí está la variable que nos creamos. Está el gen institución facade, que es del servicio, el nombre del servicio y el parámetro que nosotros vamos a enviar. Es lo único que hace en la descripción, en la función de búsqueda. Por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, que ustedes les va a ocurrir durante la programación es que va a llegar un momento en que se van a perder y no van a saber qué es lo que están haciendo. Entonces, una de las cosas que se les recomienda es, aprendan a utilizar el debug, ¿sí? Es decir, el paso a paso, la una. La otra, la más rápida, póngase mensajes a nivel del HTML, no le van a poder poner, ¿sí? Porque ese no imprime en el Glacius, ese corre arriba, pero sí le van a poder poner en lo que tenga que ver con los controladores. Entonces lo que la Moni hace es poner mensajes para ver si entró, si salió, si entró al if, si entró al for, si salió al for, cuántos elementos tiene la lista. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, un consejo: el poner el system out hace consumo de recursos y no es aconsejable poner eso en producción. ¿Qué es aconsejable en producción? Utilizar los famosos grow, ¿sí? Entonces, recomendación: están en desarrollo, por rapidez pueden utilizar los system out, ¿sí? En producción tienen que eliminar los system out y pueden poner los grow, ¿sí?
Entonces ahorita, por ejemplo, como estamos en desarrollo, pueden poner, pueden utilizar, pero en producción no es aconsejable porque ocupa muchos recursos, ¿no? Ya, a ver, aquí está lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Ani, al no pasa. ¿Qué no se ve? No va a pasar nada. Ya no les explico. A ver. No voy a pasar todo el código. No sabe qué, pásale todo el código y mejor lo que vamos a ver aquí, vamos a entrar en el notepad. Que se ve con colores. Eso es preferible. A ver, aquí está el data table, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el update yo puse este nombre de aquí. Yo estoy pidiendo que en el update se me actualice este de aquí, pero como el data table está dentro de un formulario, yo tengo que ponerle la actualización en orden. Si es que el data table está encerrado en un formulario, primero el formulario y luego el data table. Si es que está dentro de un panel que yo también voy a utilizar, o lo que sea que voy a utilizar, igual en orden: formulario, panel, data table y así. Entonces todo ese tipo de cosas uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Y qué es lo que yo le pongo dentro del data table? Simplemente le pongo, igual le llamo al controller y le pongo la variable de listar, que es del tipo del... le pongo la variable de listar institución. Entonces de aquí tiene todas estas propiedades que son del data table, para ponerles páginas, para editar y cosas por el estilo. El row paginator. Ajá. Entonces esas son cosas que tienen que averiguar ustedes. Ya. A ver, una cuestión. Una de las cosas que ustedes van a tener que utilizar y que ya deben hacerse ustedes carne es la utilización del data table. ¿Por qué motivo la utilización del data table? Porque en el data table ustedes van a poder, como su nombre lo indica, en una tabla presentar los datos, ¿no es cierto? Los datos, ¿cómo van a estar constituidos? Filas y columnas, ¿sí? Ese vendría a ser su data table. El data table, como ustedes vieron, le pueden construir. Había una versión del Java donde ustedes jalaban simplemente el objeto y ya les construía el data table. Pero ¿qué pasaba? Que era muy pesado, porque era justamente muy gráfico. Entonces, para lograr tener agilidad en la construcción de la interfase, sí, las nuevas versiones ya no tienen la parte gráfica, sino tienen únicamente la parte de la construcción a manera de HTML. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ustedes deben aprender ya a manejar siempre, y traten de ocupar, traten de organizar su información, traten que todo lo que ustedes vayan a presentar siempre esté dentro de un data table. ¿Sí? Yeah. A ver, del command button y del gadgets. verán. ¿Qué hice aquí? Ya, este de aquí es como la cabecera del data table, ya, en donde yo le voy a colocar el botón de nuevo. Si ustedes se dan cuenta, es de esta de aquí, esta fila de aquí. Ya, simplemente esto de aquí le puse un botón que lo mismo me abre un diálogo. Entonces, a ver, aquí está. Esta es la línea que necesitan para crearse un diálogo. La manera en cómo se van a crear el diálogo van a ver más después, ¿no? Y aquí igual, el update, siempre es importante los updates. Si no tienen updates, no van a poder visualizar la información. Y yo le mando aquí una instrucción de BTN nuevo que ya se les explicó, que simplemente me hace encerrar las variables para que se me presenten otra vez como nuevas. Y empiezo a crearme las filas. Entonces, en primer lugar me estoy creando aquí un Ajax que me sirve para editar.
Entonces yo aquí le llamo a la función de editar, es justo esto que ven ustedes aquí, es para poder visualizar toda esta parte de aquí. Esperen que reaccione. Bueno, van a verlo. Ya van a verlo. Y después nos vamos creando las columnas, le vamos dando la forma. Por ejemplo, aquí le pongo un ordenador, que no es nada más que el index, que es la variable que ustedes encuentran acá arriba. Por aquí debe estar. Que no es su clave primaria, ¿no? No es su clave primaria. Por aquí está. Este es. Ya. Pero es el row index var. Es la variable para las filas. Entonces ese index de ahí yo lo utilizo y le sumo 1 para que cada vez que se vayan creando elementos se vaya ordenando. Ya, simplemente claro que ese index no es su clave primaria. No es un valor simplemente que me va a dar un secuencial del número de registros que tengo. Nada más. Ya, y después nos creamos las columnas. Como nosotros vamos a trabajar para editar con el row edit, entonces lo que necesitamos son dos parámetros, uno de ingreso y otro de salida. El de ingreso nosotros le vemos lo que visualizamos normalmente, esta parte de aquí abajo, ¿no es cierto? Este es del face out y el face input es de esto de acá. Entonces ya vamos a visualizar. Necesitan saber esas dos. Si no tienen esas dos del output y el input, simplemente no van a tener valores ni para ingresar ni para salir, ni para mostrar. A ver, esa cuestión nada más. Vamos por la base de datos. Sí. Nosotros en la parte de lo que es del estado, manejamos de esto, vamos del estado, manejamos de esto, manejamos la dis y manejamos la das, ¿no es cierto? Sí, ya. Esto de aquí es lo que nosotros vamos a decodificar. Es lo que siempre yo les había dicho. Por ejemplo, hay valores que ustedes es preferible que le ayuden al usuario a realizar una selección, porque nosotros no podemos dejar al usuario abierto para que él ingrese cualquier cosa, porque nosotros tenemos que garantizar de alguna manera que la información sea coherente. La calidad de la información no, porque la calidad de la información es responsabilidad del que ingrese, es decir, del usuario. Pero nosotros lo que sí debemos tratar de ayudar al usuario es que nuestra información mantenga por lo menos un estándar. Entonces, definimos que para los estados simplemente vamos a ponerle la I y la letra A, ¿no es cierto? Pero si viene cualquier persona, viene uno de la administración y le decimos, vea, deme leyendo qué dice aquí, el de administración va a leer y ya. Eso es lo que va a leer, ¿sí? Pero no va a entender qué significa. Entonces, este de aquí vendría a ser nuestro ítem, nuestro data, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a guardar? Pero en aplicativo, ¿qué es lo que le vamos a mostrar? Vamos al aplicativo. Le vamos a mostrar esto. Activo, inactivo. Eso de ahí es lo que se refiere, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, son cosas sencillas. Al final, como se le hizo solo de dos campos, el uno solo es lo que ven el nombre de la institución y el otro es del estado. En el estado sí le creé una función para poder visualizar el activo e inactivo. Entonces en esta parte de aquí simplemente le creé un drop down list, y en este, ¿qué es lo que hago? Simplemente le llamo al estado. Sí, le llamo al estado y le pongo que se visualice en mayúsculas. Y acá le pongo los dos ítems, ¿no? El de activo e inactivo. Dentro generalmente de la programación, el activo y el inactivo se denominarían la data. ¿Sí? Esta vendría a ser su data. Pero nosotros no almacenamos de activos e inactivos. No almacenamos de eso. Lo que nosotros almacenamos es el valor. Y el valor se denomina el ítem o el value también. ¿Sí? Se denomina el ítem o se denomina el value. Entonces vamos a tener dos cosas. Vamos a tener la data y vamos a tener el value. El value es lo que vamos a guardar dentro de la base. Y la data es lo que nosotros vamos a hacer que el usuario vea. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, data es lo que ve y value es lo que se almacena.
Ya, bueno, como les dije, yo me creé una función, ¿no es cierto? Entonces, para yo llamar a las funciones donde yo voy a llamar los datos de aquí adentro, simplemente le pongo el devuelve estado y dentro de esto le encierro el ítem ins estado. Pero, ¿qué es lo que hace esta función? Yo tenía por aquí. Esta función simplemente me manda un string donde dice activo o inactivo. Sí se ve. Sí. Sí se ve con colorcito. Sí, sí. Espere que responda, se quedó. Ahí está. Le hago una especie de case, pero simplemente le pregunto, ¿no? Si es que si el estado es igual a, entonces que me ponga activo. Si el estado es igual a inactivo. Lo único que es esta función. Por ejemplo, ese por ejemplo sería bueno que ustedes traten de incluir dentro de los comunes, sobre todo en este estado, porque la mayoría de las ventanas o de las interfaces tenemos exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tarea, sí. Este de aquí le trata de hacer funcionar en forma jerárquica, es decir, para todos. ¿Sí? Debería. Es decir, le tratan de crearse uno nuevo, lo que sea, y le comienzan a heredar, para que no esté en un solo, para que no estén, ahí sí sería duplicando el código, porque se dan cuenta, casi viene a ser lo mismo. ¿Sí? Listo, ahora sí. Y aquí está simplemente la fila del row edit, se acabó. Con eso no hay, aquí no hay mayor cosa. Se le ponen los botones igual de eliminar, cada quien con sus, llamando a sus funciones y mostrando los diálogos que sean necesarios para que funcionen esos botones. Y los diálogos, ¿cómo se forman los diálogos? Los diálogos no son nada más que un formulario común y corriente. Para que no tengan errores dentro de la programación, es bueno que se den cuenta que los diálogos están fuera del for general. Los diálogos trabajan aparte. Y dentro de los diálogos hay formularios. Entonces, por ejemplo, este es el diálogo de crear. Simplemente le pongo las siguientes instrucciones, le pongo el nombre que es necesario para los updates y para abrir dentro de las variables necesarias, que es el clausable, la X que se asoma para cerrar los diálogos. Yo le puse false porque yo se supone que estoy poniendo el botón de aceptar y de cerrar, o de guardar y cerrar. Entonces le obligo al usuario a que trabaje con los botones que yo estoy poniendo y no haga él cosas que yo no quiera que haga. Entonces, con eso. ¿Y por qué creen que hacemos eso? Que son usuarios. Porque generalmente ustedes van a guardar, tienen que devolver algo. Si van a cerrar, tienen que devolver algo. Pero si ustedes ponen la X, lo más seguro es que van a devolver un puntero nulo. Entonces tendrían que controlar que lo que están devolviendo no sea nulo, porque el nulo sí da problemas. En cambio, el guardar le puede decir, ¿sabes qué? Si te guardo, mándame uno que está todo bien, y mándame cero si es que quieres que sea, por decirle algo, le pueden mandar eso. Pueden mandar un objeto, pueden mandar un dato. En cambio, el cerrar con el icono, lo que les hace estaría mandando algo nulo, y en cambio ahí van a tener problemas, porque van a tener que, digamos, cogen ustedes un valor nulo y de ahí se van a procesar, y justamente les da error. Entonces, por eso justamente lo que se cierra, y entonces el control ya no queda
ya no queda en el diálogo, sino queda en la programación que ustedes están poniendo. Bueno, dentro del diálogo igual, solo tienen que poner, organizar la información como ustedes quieran, por ende yo le puse un output donde decía el nombre de la institución y un input para que puedan ingresar la información. El botón guardar, el botón cerrar. En el botón guardar vamos a ver la siguiente función. Entonces es esto de aquí. Entonces grabar institución, ¿no es cierto? A ver, para que entiendan esto, por ejemplo, aquí dentro de la programación, ¿cómo funciona? No se deja. Ya, por ejemplo, yo le puse unos parámetros para que no me deje guardar datos nulos, porque hay gente que, por ejemplo, pone espacios y al momento de guardar ya se les almacena la información. Entonces este de aquí vendría a ser la ventanita de los mensajes de error, una de las ventanas. Entonces simplemente se le puso eso. Y aquí, ¿qué es lo que yo hago? Le pongo que me llame al get institución nombre de fantasía y que me borre los espacios del inicio, y acá también le pongo para que me borre los espacios del final, simplemente, y que me transforme a mayúsculas, siempre y cuando sea necesario para ustedes, de acuerdo a la lógica de programación que necesite. Entonces se le va creando. Entonces, esto de aquí ya les explicó el ingeniero, ¿no es cierto? Una cuestión, por ejemplo, ustedes cuando van a trabajar, una de las cosas, y aunque les parezca, vean señores, sí, muchas veces dicen, por ejemplo, no, eso es para mí no me importa, saben decir algunas personas. Tienen que definir el estándar de la manera como van a guardar los datos. Puedes decir uno, ¿saben qué? La calidad de mi información, o simplemente mi información en la base de datos, todo va a estar en mayúsculas. Sí. Sobre todo en lo que tenga que ver en catálogos y en procesos, en lo que sea. Pueden decir, ¿saben qué? Vamos a definir que cada persona ingrese la información tipo oración, es decir, como quieran, mayúsculas, minúsculas, con acentos, sin acentos, lo que sea. Esa ley también es un estándar que ustedes deben de definir. ¿Por qué motivo? Miren, por ejemplo, yo siempre he garantizado la estandarización de la información manejando todo con mayúsculas, pero me llegó un documento del Ministerio de Salud Pública donde habían procedimientos que se ingresaban, que se hacían con mayúscula, ¿sí? Y habían procedimientos, el mismo procedimiento escrito en minúscula. Entonces yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? El uno con mayúscula y el otro minúscula. Cambiaba el código y cambiaba lo que se denomina a nivel del tarifario el famoso UBR, que es la unidad de valor, ¿sí? Es decir, para que ustedes puedan tener, o para que les puedan cobrar un procedimiento, tienen que realizar la multiplicación del UVR por un factor de conversión, y ese les va a dar el valor de cuánto le cuesta a usted un procedimiento, un examen en instituciones públicas. Es decir, por ejemplo, yo me voy a hacer ¿cómo se llama? Una cirugía, por ejemplo, una cirugía de reconstrucción de tabique. Entonces eso ya tiene unos valores especificados. Por ejemplo, me voy a hacer un examen de albúmina. Entonces un examen de albúmina tiene un VR, por ser, si me hago una unidad de nivel 3, tengo un EBR de 2. Si me hago en una de 2, tiene 1,5, y si me hago de 1, tiene 1. Y eso ahí se multiplica por un factor de conversión y le dice a usted le va a cobrar ese examen 5,65, por decir el dato. Pero el Ministerio de Salud Pública diferencia cada procedimiento con mayúsculas y minúsculas, y ahí se determina la diferencia de cada procedimiento, por decirles algo, en la parte de lo que es salud. Pero en la parte de lo que es ingreso de información, en donde ustedes dependan
de la información de su institución, donde ustedes manejen información de la institución, donde ustedes garanticen cómo va a estar organizada, cómo va a estar estructurada la información que ustedes van a manejar, tienen que definir un estándar. ¿Sí? Y ya en la vida real, como programadores, usted puede decir, no me importa cómo me ingresan la información, pero las personas que manejamos y procesamos datos, nos hacen pedazos. Nos hacen pedazos, porque si ustedes no nos garantizan cómo ustedes como programadores están ingresando información, los que realizamos minería de información se nos complica, porque hay veces que no podemos cuadrar las cosas y dispararíamos datos equivocados. Entonces, una de las cosas que ustedes deben definir es saber cómo va a ingresar la información. En este caso, Mónica es lo que está haciendo. Toda la información en lo que se refiere a este proyecto lo va a manejar todo con mayúsculas. Entonces ustedes de igual manera tienen que definir un estándar de cómo van a ingresar los datos. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, lo que yo hice, ¿no?, es mandar un mensaje de error siempre y cuando los datos que vamos a ingresar no existan, no sean más que un espacio en blanco. Entonces, si eso pasa, me bota el mensaje de error. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y ingreso los datos. Por el momento, como trabajé solo con 2 campos, lo único que hice aquí, que es lo que no se visualiza en la parte de la interfaz, es ponerle la fecha de creación y el estado también. El nombre de la institución, que es lo que se ve aquí, que les dije que es para retirar los espacios en blanco del final y también los del inicio, se pone esta línea de instrucción y simplemente le mando a trabajar con la persistencia y le pongo el crear, que es lo que se visualiza en esta línea. Le mando el mensaje de información para grabar los datos y le insero otra vez la lista para luego mandarle otra vez a llamar acá, para que se me aparezca así como ustedes ven aquí atrás, ¿no? Si yo creo una nueva, se me refresca aquí. Entonces todo eso tienen que tener en cuenta. Ya cuando ustedes vayan trabajando dentro de sus proyectos, se van a dar cuenta qué es lo que necesitan, qué es lo que van a utilizar y para qué les va a servir cada cosa, porque ahorita yo realmente creo que no van a entender porque no ponen en práctica. Y bueno, y creo que sí se han de demorar. No, ellos no duermen, son más investigativos. Ah, sí. Sí, ya ven. Sí, no, Martín, no, adelante, no. Para eso duermo en clase. Pues bien, se duermen en clase, dice. A ver. Están trabajando ya tendríamos de él. La de grabar. La de grabar. Y ya tenemos el de buscar, ya tenemos el de editar, ya tenemos el de grabar. En el editar, como se dieron cuenta, yo les dije que íbamos a trabajar con el edit de institución, si ustedes se fijaron. Entonces, de esta función de aquí... ¡Qué fastidio! Entonces, esta función de aquí, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo, pregunta si es que hay espacios en blanco para que no me deje borrar información, porque nosotros podríamos retirar toda la información y mandar a guardar. Entonces, en esta parte de aquí yo también valido que no me deje guardar espacios en blanco. Verán que son espacios a la derecha y a la izquierda, no espacios en blanco en la mitad. Sí, no. Sí, no. Inicio final. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo así un montón de espacios y le pongo el vistito, se supone que al volverle a querer editar ya no deben aparecer esos espacios, se supone. Y lo mismo acá, si se hace eso, debería desaparecer, ¿no es cierto? ¿Qué está garantizando con esto? La calidad de la información. Simplemente eso. No la veracidad. Y creo que sí le puse esto, no recuerdo. Ah, ya. Entonces también le tengo puesto que sea un campo requerido para que, si es que yo borro la información, no me deje almacenar en blanco. Creo que sí valía así. Ya. Y como puse espacio en blanco para grabar, me dice que la cadena no puede ser nula y simplemente no me deja hacer nada. Y se actualiza. Entonces aquí vamos a hacer una cosa, vean, señores.
¿Qué estamos haciendo? Estamos garantizando información acá arriba, ¿no es cierto? Sí, estamos garantizando información acá arriba. No se olviden, una programación, desarrollo web, tiene que hacer lo mínimo posible, como por ejemplo, sí, poner colores, poner botones, hacer llamadas y los controles básicos. ¿Qué es lo que han hecho acá arriba? Controles básicos, por ejemplo, que no se ponga un espacio en blanco a la derecha, que no se ponga espacio en blanco a la izquierda, que no se pongan espacio en blanco. Controles básicos a nivel de interfaz. Sí, pero ahora vienen los otros controles que son más de mayor trabajo. Por ejemplo, que no existan dos institutos cordillera de ingresados. Sí, ¿eso dónde lo vamos a programar? En la base de datos. Sí, en la base de datos. Ustedes ya tienen los algoritmos. Entonces, ¿qué deberían hacer? En toditas las tablas, comenzar a definir las reglas del negocio de cómo yo voy a determinar que este registro no sea duplicado. Es decir, cómo yo consideraría, de acuerdo a mi análisis, que un registro se le pueda considerar duplicado. Por decir algo, yo en la tabla de el egresado voy a considerar como registro duplicado solamente el hecho de que no tenga el mismo número de cédula. Ya, para mí eso es un registro duplicado. Si ponen dos veces con el mismo número de cédula, para mí es un registro duplicado. En el registro de la institución, ustedes pueden decir, para mí un registro duplicado se va a considerar si el nombre de la institución, si el nombre de fantasía, si el teléfono y si la dirección, sí, son los mismos, registro duplicado. También pueden considerar, para mí un registro duplicado solamente van a ser los que tengan el nombre de fantasía que tengan el mismo nombre como nombre de fantasía. Para mí es eso. Entonces, la regla de qué registros son duplicados, eso depende de su análisis. Entonces, por lo tanto, debería haber, si tengo 11 grupos, deberían haber 11 análisis diferentes de cómo yo quiero considerar que sean los registros duplicados. Entonces, hemos cumplido parte de la regla. En la parte superior, controles básicos. ¿Sí? ¿Por qué motivo estos controles? Porque se dan cuenta, ninguno de ellos hizo llamadas a la base de datos. Ninguno. Por lo tanto, no estamos consumiendo recursos. Y por lo tanto, esta interfaz sigue siendo ligera. Porque no hay llamadas. Sí, no hay llamadas. Ahora sí, el momento que ya grabemos, se va a llamar a la base de datos y la base de datos tiene que trabajar. ¿Sí me comprenden la idea? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ahorita hicimos controles básicos. Entonces, ejercicio de igual manera. Todo eso ahí ya tienen que ponerse a hacer, ¿no? Los controles en cada una de las tablas para determinar qué van a hacer o qué son registros duplicados. Y ahí ustedes van a tener ciertas cositas. Sí, que la próxima semana me tienen que realizar las preguntas respectivas. Si me hacen las preguntas respectivas, sabré que hicieron el trabajo a conciencia. ¿Sí? Listo. Esto es facilito, ¿verdad? ¿Sí o no, Mario? Bien, Mario, así me gusta. Ya. Pásale uno, Mario. Ya se parece al señor Paredes, solo durmiendo más fácil. Al pobre Jordi ya le tiene el pomo hinchado. Y solo los cabezados no, el palo y el palo y Carlos. El pomo hinchado, no Jordi. Esto ya tenemos. Excelente. ¿Qué más debemos hacer? El de eliminar nomás. El eliminar. El diálogo de eliminar simplemente tiene un label que les va a preguntar si desean eliminar, el botón de cerrar y el botón de aceptar. Entonces aquí igual, iconos, updates, ya. Y llamamos a la función de eliminar en el botón de aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de eliminar? Simplemente hace esto. ¿Dónde estás? Nada más que esto.
me coge el servicio y aquí tengo una variable que se llama select institución, que es igual del tipo del objeto. ¿Qué es lo que hace esta? Me selecciona la fila para yo mandar a eliminar. Entonces es exactamente, hace esto. Yo le pongo eliminar, me dice, ¿estás seguro que desea eliminar? Entonces yo pongo aceptar. Y debería pasar algo. Ah, debe ser. Tiene relación. Ya hice. Eso de ahí dijo que usted iba a controlar. Listo. Por ahora, procedimiento. Vamos con una cuestión. Esta parte de aquí, vamos a la base a todos, por favor. Ya refresquele. Listo, ok. Aquí hay dos cosas que debemos considerar. La una, la eliminación física, que es justamente la que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Sí, ya, eliminamos físicamente. Pero existe otra cuestión, que algunas veces la eliminación por el tipo de la regla del negocio, por el tipo de información que estamos manejando, por lo tanto nosotros debemos tomar la decisión de que no podemos eliminar físicamente. Entonces tenemos que hacer una eliminación lógica. Sí, tenemos que realizar una eliminación lógica. Por los señores tendrán los carnet a mano, que ya viene la policía. Tendrán los carnet a mano. La policía. Vienen los juveniles. Los juveniles. Clan juvenil. Hace mucho tiempo, hace años, estamos en clase, entonces vienen los señores del 912 que recién estaban presentándose. Entonces viene el señor que está todísimo, viene y se para acá, viene así con full tatuajes, con las gorras y todo. Me coge y viene así y dice, bueno, dice, verán, sí, soy el de seguridad. Y yo me he visto así, dice, para confundirme con los jóvenes, para parecerme de igual manera un estudiante y poder revisar. Yo lo vi así y dice, ¿y qué estudiante se viste así? Hasta ahorita es juvenil, que vistiera así. Yo decía como unos 6 años yo. Debe ser el uniforme. Debe ser el uniforme. Ya, listo, regresando a lo más interesante. Entonces, debemos tomar la decisión de cómo nosotros podemos realizar eliminaciones lógicas. Pero aquí viene una cuestión. La eliminación lógica no solamente debe estar en el sentido de que yo cambie el estado. ¿No es cierto? ¿Por qué motivo? Por una sencilla razón. El mismo problema que le dio a la Moni cuando quiso realizar una eliminación física. Las dependencias. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos eliminar un registro que tenga dependencias? Por decirlo, yo quiero eliminar la institución, lógicamente hablando. Pero lógicamente hablando también tengo un montón de dependencias. Los más importantes, los graduados. Entonces yo no puedo eliminar la dependencia, eliminar la institución y dejar a los graduados activos. ¿Por qué motivo? Porque si voy a hacer un seguimiento, le voy a buscar a Juan Piguave y Juan Piguave sigue siendo activo, mientras la institución XYZ ya no existe dentro de la base de datos. Entonces, problemas que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tomar una decisión. La una, ¿qué tipo de información puede ser eliminada físicamente y qué tipo de información tiene que ser eliminada lógicamente? Primer punto. Y segundo punto, si vamos a realizar una eliminación lógica, tenemos que construir un algoritmo que nos permita a nosotros, realizar el control de tablas referenciales. Ese procedimiento lo vamos a realizar a nivel de base de datos. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Ya se acabó. ¿Era todo? Listo, señor. Ninguna cosa más. A ver qué más faltaría. Ya tenemos los cuatro, ¿no es cierto? Ya tenemos el buscar, tenemos el actualizar, tenemos el guardar y el eliminar. Tenemos el eliminar. ¿Estamos? Sí, sí, señores.
¿Preguntas? Dime. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Lógica? ¿Qué pasó? ¿Ya acabamos clase? No. Ah, no acabamos. Ay, que hubiera sido como yo alguien estaba en otras cosas y hubiese acabado la clase. Pero el único que hace eso. Listo, ok. Sí. Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente. Este es el procedimiento con el cual vamos a trabajar. Nos creamos un procedimiento, ¿verdad? Nos vamos a crear un procedimiento. ¿Qué vamos a mandar como argumentos? ¿Sí? ¿Ya vamos a ver esto aquí? Sí. Ya vamos a mandar como argumentos. El nombre de la tabla. Sí, vamos a mandar el nombre de la tabla. Vamos a mandar el código. Es decir, el ID que deseamos nosotros eliminar. Y vamos a mandar una variable de retorno. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una variable de retorno? Porque de adelante tenemos el out. ¿Verdad? Tenemos el out. Entonces, es una variable que va a devolver un resultado. ¿Por qué motivo utilizamos una variable de retorno? Porque estamos utilizando un procedimiento. Y los procedimientos, por definición, no retornan valores. Sí, la diferencia principal con una función. Una función retorna un valor, un procedimiento no retorna un valor. Pero como deseamos nosotros saber si el procedimiento se ejecutó o no se ejecutó de forma correcta, lo que hacemos es simplemente la definición de una variable de retorno. ¿Sí? Ya. Lo demás no importa, para que lo bajemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir algunas cosas. Pero ¿qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar algo más dinámico. Sí. Vamos a utilizar las tablas del sistema, como por ejemplo la DBConstraints, la DBConstColumns, que son tablas del sistema, es decir, las tablas de la base de datos. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir el usuario. Por ejemplo, en su caso, el usuario va a ser ProIntegrador. Si ustedes quisieran hacerle más dinámico, le pueden mandar como argumento de entrada el usuario. En este caso, yo simplemente le estoy utilizando administrativo, que es el registro que le estoy utilizando, es el usuario con el cual yo estoy trabajando en el hospital. ¿Sí? Y vean qué es lo que hago. Digo lo siguiente. Yo quiero saber en la tabla que yo estoy ingresando como argumento, cuál va a ser mi clave primaria. Eso es lo que estoy haciendo. Y digo, vean, identifiquen en todos aquellos constraints que comiencen con PK. ¿Sí? ¿Por qué motivo utilizo esto? Por una sencilla razón. Porque yo defino estándares a nivel de base de datos. Entonces yo sé que las dos primeras letras de todo nombre de clave primaria siempre debe comenzar con PK. Es el estándar que estoy definiendo. Y además de eso digo, ¿sabe qué? Cójame de todo eso ahí la posición número 1. ¿Sí? Veamos si lo que hacemos es verdad. Por favor, pónganse sobre el DBConstraints sobre el DBAConstraint. Aquí arriba. Como se dan cuenta, mi usuario viene a ser el sys. ¿Sí? ¿Ingreso? Y F4. No, márquele, márquele la tablita. Márquele la tablita, doble clic aquí, doble clic en DBAConstraints, doble clic en DBAConstraints, doble clic y F4. Entonces vemos la tabla. Esta tabla es una tabla del sistema, lo que yo siempre les había hablado. La base de datos simplemente tiene otros objetos que me permiten a mí realizar el control de las tablas que yo voy creando. ¿Sí o no? Sí. Esto, por ejemplo, ustedes no lo van a encontrar en Facebook. ¿Sí? Y tampoco en Enchufe TV. ¿Verdad? Sí. Esto es mi autoría. ¿Sí o no, man? Listo. Muy bien. Entonces pónganse en data, por favor. Y esto inclusive ya lo puede ver. Vamos, señores. ¿Dónde dijo? Pónganle en data, por favor. Data.
¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está el dedo? Ahí hable serio. Listo. Y tenemos esto de aquí. Si venimos para acá, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el usuario. Entonces, uno de los usuarios que vamos a tener, y el usuario que ustedes crearon, ¿sí?, es el usuario SIS. Entonces, aquí debemos tener algunos de los usuarios con los cuales podamos trabajar. Veamos si lo que les digo es verdad. Vámonos al filtro, por favor. Vamos al filtro. Sí. Entonces, vean, yo voy a abrir mi máquina. Voy a venir acá. Sí, voy a seleccionar aquí el owner, que vendría a ser. Voy a seleccionar el owner. ¿Dónde está? Este aquí. Y les voy a ver qué usuarios más tengo. Entonces vean, abro y aquí tengo todos los usuarios con los cuales yo puedo trabajar. ¿Se dan cuenta? Esos son los usuarios que tengo definidos en el constraint. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, el proyecto integrador de ustedes. Entonces si yo selecciono, me va a descubrir o me va a desplegar todos los constraints que yo tengo creados. Entonces estoy haciéndole algo dinámico, no le estoy haciendo estático. Lo único que yo estoy definiendo como estático, si podríamos decir de alguna manera, son los nombres de las variables que ustedes en su documento lo tuvieron que haber plasmado. Entonces el nombre de la clave primaria deberá comenzar con pk underscore y un nombre bajo. ¿Sí? Debían haber puesto. ¿Pusieron o no pusieron eso? Yo sí identifiqué que deben poner. Y algunos grupos sí creo que lo pusieron. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar, por favor, pongamos el proyecto integrador para ver. Vamos a poner el proyecto integrador, listo. Hagámosle un as filter, listo, y un ok. Para ver. Entonces aquí tenemos, miren, todos los constraints. Todo lo que ustedes han creado lo tienen aquí. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el R, miren. Entonces, ¿el R qué creen que sea? La R de foreign key, pues. ¿Dónde está la R? ¿Dónde está la R de foreign key? En el relation. Es una barbaridad. ¿Qué? Ese inglés está fallando, señores. Yo no escribe. Entonces, aquí tengo mi la FK. ¿No sé? Entonces, la R se dan cuenta rápidamente así. Ya podemos decir que la R viene a ser un constraint de clave foral, una de relación. Los C rápidamente podemos ver que son de constraints. Los PK o los P, no, la verdad, bajemos, pusimos un PK, veamos un PK por aquí de ver. Ahí está un PK. Vean, los P, ahí está. Probando, y verán que esto no estoy haciendo yo, no, esto lo hace la herramienta. Entonces, muchas de estas cosas les digo a ustedes que pongan. Si en su documento les dijeron esto está mal, pues ahí sí ya no sé a quién creer. ¿Sí o no? Ahí está, compruébala. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí las claves. Entonces, lo único que voy a decirle, a ver, de esta tabla de aquí, como todo es dinámico para no ser estático, dime, de esta tabla, ¿cuál va a ser mi clave primaria? Entonces, aquí viene la otra cuestión. Si yo quiero manejar algo dinámico, ¿no es cierto?, y me creo una columna independiente como clave primaria, yo sé, por definición, que al hacer un select dentro de un procedimiento almacenado, yo debo garantizar que el resultado viene a ser igual a 1. Si yo hago una combinación de claves primarias, el algoritmo ya no me sirve. Por lo tanto, yo no puedo utilizar tablas del sistema para hacer algo dinámico. Entonces, ¿qué debo garantizar yo? Que el resultado de mi select dentro del cuerpo del PLSQL debe ser único. Por lo tanto, el campo
¿sí? Al crearle de manera individual y no hacerle combinación de claves primarias, me va a funcionar y la hago dinámico. ¿Se dan cuenta? Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Hay una combinación de claves primarias y tratan de utilizar el algoritmo, no les va a funcionar. Por lo tanto, las personas no van a poder utilizar las bondades de la base de datos. Entonces, cuando me dijeron ustedes que dicen que así se puede diseñar el modelo de base de datos, entonces estoy aquí y los voy a demostrar yo. ¿Ya ven? Fáciles conmigo. ¿Sí? Si logran hacer esto con los criterios que manejan, perfecto. Sí, yo ya voy a hacer el informe sobre esto. Bájale, por favor. Bájale. No, ya listo. Entonces tenemos ya. Y aquí va a darle el nombre de las tablas ya. El nombre de las tablas. ¿Sí ven? Esto no es que lo creamos nosotros. Esto es un gestor de base de datos. Así trabaja la base de datos. ¿Sí? Listo, perfecto. Cerrémosle por favor. Entonces esta se llama la tabla DBA Constraints. Y estamos relacionando con la tabla DB Const Columns. Veamos qué tenemos en esta tabla. Vean que son tablas de la base de datos. Son las tablas que maneja la base de datos. Imagínense, son las tablas que maneja Oracle. Una herramienta que cuesta más de 100 millones, de 100.000 dólares. Entonces, si los conceptos técnicos de ellos no valen, ahí sí ya retirémonos todos y vámonos a dónde nos vamos. A Barulá. Vamos en data. Sí. Y aquí tenemos, miren, estos son en cambio los nombres de las columnas de las tablas. Sí. Y aquí tenemos el nombre de la columna. Entonces me va a decir, tu clave primaria se llama Pepito. Eso me va a decir. Entonces ya estoy listando en forma dinámica las tablas. De tal manera, miren, que yo solamente lo único que hice es definir un estándar. El nombre con el cual yo quiero trabajar. Que es facilito, definir un estándar. Y lo demás, estoy utilizando los objetos de la base de datos. Entonces ya todo se hizo dinámico. Entonces ese sale de ahí, me va a decir, de la tabla Gen Grupo Cultural, la clave primaria se llama Guru ID. De la tabla Gen Institución, la clave primaria se va a llamar INC ID. De la tabla Gen Graduados, la clave primaria va a ser Grad ID. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Listo, cerrémosle por favor. Listo. Entonces, este es el resultado. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Solamente obtener un nombre de una columna. Es decir, el nombre de la clave primaria. Sin importarme, o mejor dicho, solamente mandando un argumento que va a ser la tabla. Entonces yo puedo hacer esto dinámicamente. Como yo en el data table sé con qué tabla estoy manejando, es facilito saber el nombre. Entonces si estoy construyendo en el data table institución, lo más seguro es que yo sé que se llama Gen Institución. Si la tabla es, no sé, Gen Grupo Cultural, el nombre de la tabla se llama Gen Grupo Cultural. Entonces yo ya tengo esa información. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cojo y le mando el argumento. ¿Sí? Bajémosle, por favor. Después, ¿qué es lo que hago? Me construyo dinámicamente una sentencia delete. ¿Sí? Eso me construyo dinámicamente. Entonces, ¿cómo le construyo el delete? Este nomás. Le construyo delete from, pongo el nombre del usuario, punto, el nombre de la tabla, where, el nombre de la columna, que en este caso ya lo conseguí, y le mando como argumento el que me estaba ingresando por interfaz. ¿Cómo yo sé que es un argumento? 2 puntos y el nombre de la variable. ¿Sí? Sentencia SQL. Si yo cojo esta sentencia y le mando a ejecutar, me va a funcionar. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy construyendo una sentencia delete. ¿Pero en qué forma? En forma de un string. Porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros ejecutamos. Ejecutamos de strings. ¿Sí? Entonces ya ejecutamos esto y utilizando una propiedad de SQL, del PLSQL, le hacemos un execute inmediato. ¿Qué significa el execute inmediato? Ejecutar en tiempo
el string o el contenido del string. Es decir, lo que estamos haciendo es ejecutando esta sentencia, que en definitiva viene a ser ejecutar un delete. ¿Sí? Y utilizo la sintaxis que me dice la herramienta que debo utilizar. Entonces termino de utilizar y le digo perfecto, ya está. Entonces eso me va a dar un error, ¿no es cierto? Me va a dar un error. ¿Sí? Si es que existe información referencial, me va a dar un error. Y el error, que en este caso es dentro de Oracle, es del menos 22.092. Ese es el error que se me produce cuando se me da un error en integridad referencial. Es decir, cuando trato de eliminar un papá que tenga hijos. Entonces lo que digo es, bien, si el SQL code es igual al menos 22.900, por lo tanto yo sé que la tabla tiene información relacionada. Y eso es lo que imprime. ¿Vean? La entidad tal tiene información relacionada. Listo. ¿Sí? Entonces yo sé que esa tal tiene información relacionada, me va a dar un error. ¿Sí? Me va a dar un error, yo capturo ese error e imprimo el mensaje. Pero ¿qué pasa si esa tabla no tiene información relacionada? Sigamos bajando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar el estado. Entonces ahora, nuevamente, utilizando la tabla Cost Columns, simplemente cojo el nombre de la tabla, ¿no es cierto? Y pregunto, donde el nombre de la columna en alguna parte tenga estado al final. Como yo hice una definición de un estándar, yo sé tranquilamente que al final toda columna siempre debe comenzar con estado o finaliza con estado. Entonces voy a tener el GRU estado, el INC estado, el graph estado, tengo lo que sea y siempre finalizo con estado. ¿Por qué motivo? Porque hice una definición de estándares. ¿Se dan cuenta lo importante que es el estándar si yo quiero programar dinámicamente? Entonces no es que pone nomás cualquier nombre, pone al estado, pone Pepito, no me importa. Claro, si usted le ve a nivel de programador, facilito, póngale cualquier cosa. Si usted le ve a nivel de base de datos, personas que manejamos información, procesamos información, el definir estado es fundamental. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La visión que tiene un programador, la visión que tiene uno de administración de base de datos es diferente. ¿Sí? Entonces, digo, ¿saben qué? Yo como definí estándar, yo sé que todas las columnas se va a manejar estado. Así es como se va a hacer. Entonces dime cuál es el nombre de la columna. Este cell de aquí me va a dar el nombre de la columna, de la tabla que yo quiero. Lo sigo manejando y ahora digo, perfecto. Entonces ahora voy a construirme un update. De igual manera en forma dinámica. Como yo sé la sintaxis, me construyo un update sencillo, basándome siempre en la clave primaria. Bájele, bájele, bájele. Y después de igual manera hago lo mismo. Le mando a ejecutar dinámicamente el update y le pongo el if. Si es que por algún motivo me da el error, hago un control y imprimo un mensaje. ¿Sí? Pásele, pásele. Y si todo está bien, finalizo y en retorno le pongo 1. Ya está. ¿Se dan cuenta? Este algoritmo les sirve para todo lo que ustedes quieran hacer. Y no estoy poniendo aquí, póngale nombres fijos. Si van a borrar, si bien quieren controlar con estado, con la tabla de graduados, póngale graduados. Si quiere hacer grupo cultural, póngale con grupo cultural. Y estoy duplicando. Simplemente me hago un algoritmo, todo dinámico, construcción de variables, utilizo las tablas del sistema y tengo el objetivo deseado. Esta es parte práctica de la teoría que ustedes pusieron. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esta es la parte práctica de la teoría. ¿Sí? Listo, señores. Preguntas. ¿Quién nos va a dejar el algoritmo? Sí. Vea, este algoritmo me llevó como... ¿Qué tiempo me demoraría hacer? No, me demoré casi como 2 semanas en hacer todo esto aquí investigando. Sí. Como 2 semanas me llevo este de aquí. Sí. Ya, este de aquí les voy a dar para que lo utilicen cuando quieran. Y si quieren le prestan. Tranquila. Todo el dinero. Listo. Ok, señores, preguntas. Hagan la prueba. Ya, si ustedes van a ejecutarse, van a tener un inconveniente. Van a tener un inconveniente. Quiero
que les des inconveniente. ¿Sí? Si les des inconveniente, quiero que investiguen, para que lean, indaguen y traten ustedes de encontrar la respuesta al problema que les van a dar. Si es que por algún motivo ustedes no pueden solucionar el problema, entonces ahí si vienen y me buscan a mí, yo les voy a dar la solución. Yo sé que aquí les va a dar un inconveniente, ¿sí? ¿Verdad? Ese inconveniente quiero que ustedes lo pasen. ¿Por qué motivo? Para que aprendan a ver las soluciones y que aprendan a entender cómo funcionan las cosas. Si ustedes le van a construir aparte y le ejecutan, no van a tener problemas. Es decir, si ejecutan el cel de arribita, súbale arriba, súbale, por favor, súbale. Si ustedes le ejecutan este cel en el editor, les va a funcionar. Si le ejecutan en el PLSQL, van a tener un problema. ¿Sí? Entonces quiero que tengan ese problema para que ustedes investiguen y vean cómo lo pueden solucionar. Si es que no pueden solucionar el problema, sí, 092-583-469. Yo no mal. No sabe. ¿Qué pasó? Se ha dormido desde atrás. Ya aparece el señor Pérez nomás. Si sigue los profesores preguntas. Sí. Preguntas, señores. ¿Estamos bien? Sí. Listo. Ok. No se llama deme poniendo este algoritmo en un notepad. ¿Cómo se llama? El HTML, el controller y el servicio. Eso cópiele en 4 archivos, le pone una carpetita y le entregamos a una persona y esa persona le reporta a los demás. Aquí, a Giovanni. Entonces, yo generalmente cuando hablo es porque iba a pasar. Sí. Entonces, por ejemplo, estos algoritmos son los que funcionan y funcionan bien. ¿Sí? Entonces, siempre la parte práctica, siempre la baso en la parte conceptual, y la parte conceptual es porque yo ya he pasado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo les va con los proyectos integradores. Veamos, pero de todas maneras yo voy a preparar un informe. ¿Sí? ¿Qué dijo? No, tienen que hacer ellos, porque si no, ya les conozco, cogen, corrió, ya está. No. Aunque sea que se demoren volviendo a construir lo que sea, tienen que repasar. ¿Sí o no? Steve. Preguntas, señores. Entonces, hasta el jueves de la próxima semana, funcionando esto. Sí. El PLSQL todavía no lo vamos a poder llamar. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que hacer una instrucción para llamar un PLSQL. Sí, entonces eso ya lo vamos a hacer. Ahora, si ustedes desean, investiguen cómo llamar un store procedure en Java. Entonces, bueno, es un método y traten de probarle. Eso ya viene en la parte de investigación. ¿Sí? Tienen el procedimiento, llámenlo. ¿Sí? Mira que prácticamente casi todo está dado. Ya está hecho. Falta probar nada más. Falta probar, corregir un poquito, ver acá, a ver qué es lo que hace esto, por qué motivo le defino esto. ¿Sí? Y ahí le van haciendo. Listo. ¿Preguntas, señores? ¿Sí? Entonces ya tienen para la próxima semana. Por favor, señores, traten de avanzar. Verán que el tiempo pasa volando. ¿Sí? Si no, los únicos perjudicados van a ser ustedes. Traten de meterle un poquito más de ganas. ¿Sí? Ingresen. ¿Sí? Al fin y al cabo, vean, al final de todo, el beneficio va a ser de ustedes. ¿Sí? Al final de todo. Vean, inclusive hasta para que pase este nivel.
pasan el nivel, después ya quieren olvidarse, quieren dedicarse a otra cosa. No, yo pasé programación, me gustó, me pareció interesante, me pareció la cosa más aburrida, pero ya lo definen ustedes. ¿Sí? Pero al final, los únicos que van a ser beneficiados van a ser ustedes. Inclusive, así nunca se vayan a dedicar a la parte de programación en su vida. Sí. Pero por lo menos van a tener la sensación de saber qué es lo que hacen, construir una ventanita para decir, ¿sabe qué? El proyecto integrador de tal segmento, sabes que yo sí aprendí a programar, pero aunque nunca me gustó, ahora me dedico a, soy de redes o soy de tal cosa, sí, o estoy administrando mi gasolinera, alguna cosa.